Bueno, creo que tarda un ratín, por eso estoy aquí haciendo un poco de tiempo. Ah, sí. Pues hoy nos toca el perdón. Y claro, nos toca el perdón porque yo veo en consulta y en mi vida, pues que es una cosa que por una parte es una demanda que me piden, es una cuestión que se nos hace difícil y por otra también vemos que tiene muchos beneficios. Bueno, y la cuestión es saber exactamente lo que es el perdón y lo que es perdonar. Es difícil lo del perdón. Es difícil porque no siempre llamamos perdón a la misma cosa y no siempre al final perdonamos realmente, aunque digamos que perdonamos, nos cuesta. Yo a veces tengo que volver a perdonar, tengo que reperdonar Varias y reperdonar veces. hasta que se va pasando del todo. Sí, yo a mí a ver, no me cuesta nada, pero eso que dicen de olvidar, sí que es verdad que siempre queda Dejarlo ahí. atrás. Sí. No sé si rencor, porque yo tampoco soy una persona de que algo y que Ya. luego me quiera cebar, Mm, ¿no? Pero claro, pero esa cosa, cosas que ese siempre quedan resquemor, ahí y que, ese eco, ese que sí, que lo resentimiento dejas que queda pasar, ahí. pero siempre está ahí, sí, que, o sea, no se te olvida. Mm, A bueno. mí sí, eso sí que me cuesta. Es como que no lo tengo en cuenta, no pasa nada, pero Pero ahí está. hay ahí todavía alguna cocina que digo yo que limpiar. Sí. A mí eso Bueno, me parece muy difícil. ya, pero como todo es ejercitar. Mm, La práctica hizo al maestro y aquí estamos para eso, para ejercitarnos. muy bien. Entonces, la primera meditación con la que vamos a acercarnos a este tema, a introducirnos, es una meditación clásica, que es la meditación de preguntarnos qué es, de hacernos una buena pregunta sobre qué es, en este caso, qué es el perdón. ¿Vale? Entonces vamos a buscar una postura cómoda, porque esta meditación ya la hemos hecho más veces, es seguir cuestionando y ahora que nos sabemos poner desde el punto de vista, desde el punto cero, desde el punto de vista Ujú. ecuánime, pues nos va a resultar más fácil enfocar esto de seguir preguntando y abriéndonos a lo que todavía no conocemos bien, desconocemos, partiendo de retirar todas las conclusiones que haya hecho hasta ahora sobre el perdón y abrirme a descubrir siempre cosas más allá. Bien. Bien. Entonces, para concentrarme, un anclaje que utilizamos en la meditación es sentir nuestro cuerpo vivo, aquí y ahora, y también más allá de nuestro cuerpo vivo, que es no solo somos cuerpo, sentirnos fluir aquí y ahora sobre la silla. Sentir cómo está mi energía reposando a través del contacto con el asiento que me pone en este lugar y en este momento. Me sitúa en este lugar y en este momento con esta postura y este espacio que tomo y este momento en el mundo. ¿Cómo me sitúo con esta postura en el mundo? Tomo el espacio y el lugar en el mundo que me es propio, sintiendo cómo me hace un hueco el mundo, cómo recoge mi peso la silla, cómo me sostiene el suelo desde las plantas de los pies y sostiene la silla, y cómo también la tierra recoge, además de mi peso, mi descarga eléctrica. Es mi toma de tierra. Y a través también del anclaje de la respiración que sigue constante entre inspiración
Y exhalación, siempre en ciclos hacia adelante, siempre con tenacidad, con persistencia. De un ciclo de inspiración y exhalación a otro nuevo ciclo. Y desde aquí, desde este espacio en el que reconecto con todo, para hacer de este instante una renovación de la vida, lo que es un instante nuevo. Me abro desde ese punto cero a conocer, con esa actitud de que no sé nada o sé muy poco. Me abro a conocer qué es el perdón. ¿Qué hay detrás de esa palabra tan grande que pronunciamos tantas veces cuando decimos perdón? Pero más allá de la palabra, ¿qué queremos decir? ¿Qué perdón queremos? ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo es perdonar? Y cada visualización, imagen o cada idea que venga, seguimos avanzando más allá, preguntándonos, sí, pero ¿cómo es? ¿Cómo es concretamente perdonar? Perdonar de verdad. ¿Es consentir? ¿Basta con consentir? ¿Es lo mismo tolerar que consentir? ¿Y eso queremos decir con perdonar? Si consentimos, ¿a quién le estamos haciendo un favor? ¿Le hacemos un favor a la otra persona? ¿Nos hacemos un favor a nosotros? ¿O respondemos al miedo o a las carencias? ¿A qué responde el consentir? ¿Y a qué quiere responder el perdonar? Inspirando profundo, seguimos dejando que vengan respuestas y abriéndonos a conocer qué sea de verdad perdonar. ¿Cómo se siente eso del perdón? ¿Cómo es que te perdonen? ¿Cómo es perdonar y cómo se siente dentro? Cuando es verdadero. ¿Cómo nos sentimos cuando realmente perdonamos? ¿Queda resentimiento entonces? O a veces tenemos que perdonar y perdonar hasta que realmente se da un perdón completo, sin resentimiento y podemos dejar atrás. Y cuando se da ese perdón verdadero y completo, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo notamos? ¿Y qué beneficios tiene ese perdonar, ese sentir el perdón? ¿Cómo son los beneficios de sentirse perdonada o perdonado y de sentir que das sin reservas tu perdón, que perdonas? ¿En qué se notan los beneficios? ¿Cómo lo reconoces? ¿Qué es ese perdón entonces verdadero y completo? Y si tiene esos beneficios, perdonar,
¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Tiene que ver con el miedo? ¿O tiene que ver con nuestras creencias y nuestra resistencia al cambio? Quizá nos cuesta tanto perdonar por el ego y toda construcción que hacemos de creencias para el ego, de justificaciones para el ego, y cómo dejamos atrás ahora todas esas justificaciones con creencias, con sistema de creencias que nos han mantenido hasta ahora, que han sustentado nuestro ego. Y es posible dejar atrás ese sistema de creencias, de justificaciones y soporte del ego. Es posible dejar de tener ganas de llevar la razón. Podemos renunciar a llevar la razón por seguir aprendiendo a través del perdón, por seguir avanzando a través del perdón. Merece la pena soltar nuestras cuentas, nuestra historia personal de deudas, como que algo nos deben. Es posible soltar el pasado para dejarlo atrás y avanzar, renunciando a llevar la razón, renunciando a sostener todas esas creencias del ego, renunciando a seguir sustentando el ego con su historia personal de ofensas. Inspirando profundo, vamos a tratar ahora de palpar como el cuerpo del perdón, como si tomara cuerpo dentro de nuestro ser. Ahora que hemos podido mirar un poco a la cara del perdón, mirarle a la cara al perdón. Vamos a sentir como si lo recogiéramos, rescatáramos ese perdón completo y verdadero, lo rescatáramos y lo sostuviéramos y lo acariciáramos. Deseamos sostener antes el perdón y el aprendizaje que sostener las ganas de llevar la razón y que sostener nuestro sistema de creencias y mecanismos de defensa del ego. Antes queremos sostener y palpar este cuerpo del perdón que ahora reconocemos y que vamos a abrazar e integrar con una inspiración profunda dentro, para más que quedarnos con unas conclusiones, quedarnos con el espíritu del perdón, con el espíritu de perdonar y recibir el perdón. Me abro a recibirlo para darlo. Y con una nueva inspiración profunda, lo abrazo y me fundo con él, lo integro y lo voy dejando preparado para vivir el perdón siempre que quiera, siempre que lo necesite. Para retomar el perdón las veces que haga falta y vivir en el perdón. Y mientras sigo el hilo de mi respiración, que ese es el hilo de mi vida, no necesito otra historia personal, nada más que el hilo de mi respiración que me pone en contacto
las preguntas del pasado con las respuestas del futuro a través del instante presente. Porque es este hilo de respiración siempre presente el que mantiene toda mi unidad en el tiempo. Y así, a través del hilo de mi respiración, entre inspiración y exhalación, fui volviendo poco a poco, volviendo a compartir, a poner en común, a mi ritmo. ¿Qué tal? ¿Te has podido concentrar? Bien. Sí, mogollón. Sí, casi me quedo... Es buena esta técnica clásica. ¿De qué es? De seguir preguntándote, cuestionándolo todo, cuestionando las conclusiones previas que muchas veces ya traemos. Y cuanto más cuestionamos, más te quedas con la esencia de vivamos de verdad el espíritu del perdón, que es un proceso que nos lleva tiempo, ¿no? Sí. Una forma de vida incluso, una forma de liberarse y de soltar. Porque claro, mientras no perdonamos, estamos entrampadas en la trampa del resentimiento o en la trampa de mantener el control o la violencia. Sí. Porque si yo pretendo mantener, o sea, si yo pretendo defenderme ante lo que creo que es una amenaza o una ofensa, pues al final voy a reaccionar violentándome de alguna manera. Si me ofendo es porque me violento hacia adentro o hacia afuera, que antes o después solemos explotar hacia afuera. Sí. Porque ese resentimiento al final nos va envenenando el resentimiento. Sí. Que dicen que está demostrado los beneficios del perdón, ¿no? Que lo podemos, buscaré un enlace que leí de los beneficios del perdón y parece que está muy demostrado, sí que también está muy demostrado que la química del resentimiento pues nos destroza por dentro. Claro, la ira o el rencor en el hígado, en el estómago. Sí. Entonces, si a mí me va más por dentro que por fuera. Claro, pero si de alguna manera reaccionamos a una ofensa, aunque no reaccionemos hacia afuera mostrando nuestra ira, hasta que no perdonemos, esa reacción ante la ofensa suele ser siempre una reacción, o es siempre una reacción de resentimiento, que nos carcome por dentro. O sea, aunque digamos que perdonamos y que no hacemos nada y que nos da igual, si por dentro estamos reaccionando a la ofensa, pues estamos entrampándonos igual. Y además, sientes que estás de verdad en esa trampa, atrapada o atrapado, porque sabes que no te terminas de escabullir, o sea que aunque te distraigas, voy a apartar esto. Uy. Aunque te distraigas haciendo algo, pues eso, mientras no lo atiendes, está ahí. Está ahí. Y entonces, pues, bueno, pues te va carcomiendo y si explotas, pues claro, si consigues de manera irada poner coto o si esa violencia la echas hacia afuera, pues claro, lo que has conseguido con violencia, ¿cómo mantenerlo? Si no sigues ejerciendo esa violencia. O lo que has ejercido con control, ¿cómo mantenerlo si no sigues ejerciendo el control? También es una trampa el control o la violencia, porque requieren más control y más violencia. Sí. Entonces, para mí la clave está en no consentir. Porque si consiento, aunque diga que perdono, si en vez de perdonar lo que hago
es hacer como que no pasa nada y consiento, ¿a quién le estoy haciendo un Claro, favor? ahí está mi clave. Total. Para mí es la clave mía también, desde luego. Ahí está mi clave total, sí. Porque yo creo que, a ver, al final, bueno, a ver, según cómo seas, pero yo tampoco tengo agravios tan grandísimos que digas, Dios mío, tengo Ya, que perdonar esto ya. porque mira lo que me hicieron y tal. Pero lo que sí que son cosas Que te que me van van minando. molestando y que yo no, o sea, que la otra persona no es consciente porque no sabe que me Claro, que no molestan, sabe. que yo voy tolerando, 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 Claro. hasta que al final es, o sea, estoy enfadadísima y la otra persona, o sea, estoy ofendidísima por ello, pero es que realmente no es consciente de que me Claro. está causando ese problema porque yo no lo digo, lo voy tolerando y voy diciendo, bueno, no tiene importancia, no ¿Y pasa nada, ya está. cuál es la clave o la diferencia entre tolerar y consentir? Que yo creo que ahí puede haber un matiz. ¿Cuál puede ser la clave entre tolerar y consentir? A ver, sí, yo creo que es el hablar, el decirlo, Mm, el decir, oye, pues a mí esto no me va bien y Claro, no me apetece claro, hacerlo o no lo claro, quiero hacer de esta manera claro. y ya está. El Es, hablar, yo es creo que la clave está en reconocerte, hablar. claro. En Que es hablar y que la otra expresarte persona te ponga o sea, su visión y decir, bueno, pues hasta aquí puedo llegar y esto lo tolero, eso, hasta aquí pero puedo esto no me llegar, va claro. bien y no voy a consentir que sigamos Claro, por este camino. claro. Pero sí, yo, Yo creo que esa es la clave con es, el tolerar. Que el consentir no te deja avanzar, no te libera, no es liberador, no te deja hacer tu camino, ser tú, respetarte, sí. seguir con lo tuyo, ¿no? Y el consentir, además de no hacerte un favor a ti con eso, tampoco se lo hace a la otra persona. Porque al final también vas viendo que a No, la otra porque al persona no le va final bien genera ese un consentir, problema. no es sostenible, no hay manera de sostenerlo, igual que no hay manera de sostener el control o la violencia que ejercemos porque nos pide más violencia y más control, el consentir tampoco hay manera de sostenerlo en el tiempo. Llega un momento en que eso ya es que Explota explota. por algún lado. Sí, Claro. sí. Entonces tolerar es cuando realmente no te supone una carga, no te cargas, eso ya no te está anclando en el pasado. Si no me anclo en el pasado, si eso realmente lo puedo dejar ir, entonces es que no estoy consintiendo, estoy tolerando. Y entonces la clave para mí, para perdonar, es esa, respetarme. Respetarme para que me respeten. Y así, y esa es una clave para mí súper buena, súper fuerte para perdonar. Porque una vez que cada vez voy teniendo más claro, más seguro, con más confianza, de que yo sé decir hasta dónde y seguir mi camino, pues claro, pues entonces tienes ese punto de confianza e incluso la ofensa como que desaparece, ya no es tal, porque cuando Sí, no la claro. consientes o no la permites, o tú estás mucho más segura y confiada de poner el límite y expresar tus límites, pues ya lo dices de una manera además en la que no hay violencia, ni control, ni consentimiento. No te vas ni hacia un polo, ni hacia el polo pasivo, ni hacia el polo agresivo. Vas hacia el polo de, bueno, esto honestamente es hasta donde yo puedo llegar y lo que yo necesito. Defiendes, como se suele decir asertivamente, tus intereses y tus necesidades, porque ¿quién los va a defender sino tú? Si no te expresas tú como eres, con tus intereses, con tus necesidades y a veces con nuestras carencias, pero que tenemos que hacernos conscientes y hacer a los demás Bien. conscientes de nuestros límites, aunque esos límites puedan ir luego variando o podemos seguir avanzando, pero a veces tenemos que decir no estoy preparada para esto o lo que corresponda. Bien. Y luego yo creo que también eso tiene que ver con el miedo, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar?
O sea, ¿por qué nos cuesta? Porque si decimos realmente nuestros límites no nos costaría tanto, pero ¿por qué nos cuesta no consentir? Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, no sé el resto de gente, pero yo en mi caso supongo que sí, que es inseguridad y miedo Inseguridad. a no, pues a no gustar o a no, Mm, sobre todo yo siempre soy muy de no causar problemas, mm. no, que todo vaya Claro. bien, que todo fluya. Entonces, Lo que y digo yo, el por no es una molestar. tontería porque realmente no es necesario causar problemas Mm, eh, y simplemente decir, pues yo quiero claro, hacer esto, me apetece más esto que lo otro claro. o así, pero bueno, yo creo que en mi caso sí, que es a lo mejor miedo a eso, a cómo vayan a responder la otra persona o a qué vayan a pensar o bueno, sí, Yo está como ahí. también he cojeado, yo como también he cojeado o cojeo del por no molestar, ahí tengo dos estrategias, que es el recordarme, Marga, no quieres por no molestar, después acabas molestando más. Y Sí, ahora la nueva estrategia que tengo es el preguntar si molesto con eso. Entonces ahora pregunto, porque igual es que tampoco molesto. Entonces no molestas ni de principio ni de final. Entonces, no dar por hecho y preguntar. claro, sí, 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 yo soy mucho de pensar por los demás, de decir, Sí, de sí, porque van quitarles toda a carga. pensar que luego tal, que luego esto, y sí, sí que es verdad. Pero bueno, Sí. hay que ponerlo, sí, bien, Mm, me puede ir bien eso. ujú. A mí me va muy bien, la verdad. Desde que pregunto lo de si molesto, oye, además es que siento que de verdad me responden sinceramente. Que bueno, que igual si en algún momento sintieras que es que te van a contestar, pero no, no, la gente le pregunta Sí, yo sinceramente. creo que normalmente no, o sea, que es más, o sea, yo tengo claro que está en mí, o sea, que no, el problema no es ajeno, es mío. Es un miedo Pero que bueno. tenemos y ya está. Sí, yo creo que Irracional. es algo que, bueno, sí, que forma parte de cómo es uno y cuesta un poquito perder Ujú, ujú, esa costumbre, vamos, de ujú, pasar así, de, bueno, venga, vale, pues si prefieren ujú. hacer esto, pues vamos a hacerlo, porque bueno, a ver si van a pensar, a ver si no le va a ir bien, a ver si, bueno, venga, ya está, tengamos la fiesta en paz y ya está, y tampoco, y es una bobada. Claro. Por eso yo creo que el perdonar también es un ejercicio de desanudar el miedo, de desanudar dentro nuestro qué resistencias al cambio, que eso es miedo, porque me resisto, porque tengo miedo a avanzar, qué miedos a seguir adelante, qué miedos a no querer soltar y dejar atrás, pues ir desanudando hacia atrás esos miedos, de dónde viene ese miedo, ir desanudándolo. Mm. Que bueno, suelen venir por carencias, sentimientos de rechazo, sentimientos de abandono, no quieres que te rechacen, no quieren que quieres que te abandonen, entonces a veces tiendes a consentir, o sentimientos de culpa que hayamos arrastrado. Entonces, cuanto más vamos hacia atrás y más vamos desanudando el miedo, el perdón y el desanudar el miedo es el mismo proceso. Conseguimos perdonar más y conseguimos desanudar más miedo. Y bueno, para pasar a una siguiente, eh, antes de pasar a una siguiente meditación, recordar lo de los límites de respetarse para no consentir. Recordar que hemos hecho aquí ya alguna vez lo de hacernos la lista de lo que no le haríamos a nadie, y entonces si no le haríamos a nadie, no consentir que nos lo hagan. Y la lista de lo que sinceramente hoy por hoy no puedo, pues no soy capaz, yo qué sé, pues de estar con una persona que está deprimida y todo el rato desesperadamente triste, mucho tiempo. Yo no soy capaz de pasar mucho tiempo o mucho tiempo al día con una persona que no pone de su parte respecto a la depresión. Eso es un límite mío. Entonces, cuanto más nos vamos observando y conociendo, mejor podemos dejar claros nuestros límites y no consentir y entonces perdonar. Muy bien. Bueno,
Pues entonces ahora lo que vamos a pasar va a ser a una meditación en la que revivamos el perdón, ¿vale? Vamos a volver a situarnos sobre la silla, sintiendo ese contacto y conexión con el mundo a través de cómo descargo el peso, suelto todo mi peso sobre el asiento en una exhalación. Como quien suelta todos los malos humos, suelto también el peso y toda la carga de energía viciada la suelto como una descarga de toma de tierra a tierra, imaginando como una conexión profunda a través del asiento y de las plantas de los pies que descargan el peso, una conexión profunda hasta el centro de la tierra, con la tierra, como si fuera a través de un cable o de una corriente, de un chorro o de un tallo. Y cómo nos sostiene la energía de la tierra a través de ese tallo o de esa conexión. Al mismo tiempo que respiramos profundo, sintiendo cómo esta envoltura gaseosa que nos abraza, nos envuelve, nos nutre de oxígeno, nos da todo el aliento que necesitamos para la vida. De la inspiración a la exhalación y vuelta a la inspiración para de nuevo exhalar, integrando todas las señales de este momento presente, como los ruidos que tenemos alrededor o las sensaciones en nuestra piel, de la ropa acariciando nuestro cuerpo, el pelo sobre la cabeza y los pies con el calor de estar abrigados dentro del calzado. Y desde aquí desde este momento presente, vamos a imaginar que a través del hilo de nuestra respiración hay como una línea del tiempo. Y mientras inspiramos y exhalamos, podemos movernos por esa línea del tiempo, imaginando que es como un libro abierto en el que vamos pasando páginas hacia atrás y pueden verse que las páginas del libro hacia adelante están en blanco y hacia atrás vemos imágenes, personajes y sonidos del ayer, antes de ayer y más hacia atrás, y vamos a través de este hilo de la respiración, de la inspiración profunda a la exhalación, viajando hacia una experiencia en la que recibimos perdón. Ahora nos vamos a preparar a recibir con total apertura ese perdón, yendo a esa situación en la que hicimos algo que molestó o ofendió a alguien y esa persona finalmente nos expresó de alguna manera su perdón, nos ofreció y nos hizo saber su perdón. Y ahora nos abrimos a traer ese perdón, a recibirlo con una inspiración profunda. Vamos acercando esa experiencia. Esa experiencia con sus colores,
con sus formas, de toda la escena, con la persona que nos perdona, de la que recibimos perdón, cómo nos lo expresa y cómo lo recibimos. Y podemos notar cómo es su perdón y los beneficios que obra su perdón en nuestro interior. Con cada inspiración, más absorbemos todos esos beneficios del perdón. Más podemos regocijarnos y disfrutar del perdón recibido. Somos merecedoras de ese perdón. Y podemos hacerlo nuestro, disfrutarlo. Para guardarlo muy dentro, para que nutra y cargue positivamente todas las fibras de nuestro ser. Recogiendo toda esa carga positiva en una nueva inspiración profunda. Vamos con esa mochila de esa carga positiva a través del hilo de la respiración de vuelta a la línea del tiempo, a viajar en el tiempo hacia otro momento de nuestra vida en el que otorgamos nuestro perdón. Le dimos a una persona que nos molestó, ofendió, nuestro perdón, la perdonamos y revivimos cómo lo expresamos y cómo vivimos aquel perdón, que es ahora un perdón que damos. Sintiendo esa escena de nuevo, visualizando los colores y las formas de la escena en torno nuestro, damos ese perdón, ofrecemos ese perdón y observamos, notamos cómo es ese perdón al darlo. ¿Cómo se siente el dar perdón? El otorgar el perdón, nuestro perdón. Y nos cargamos de esa energía de dar perdón, disfrutando de dar perdón. Podemos darnos cuenta de lo agradable, tierno y entrañable que es dar perdón. Y de los beneficios que obra en nuestro interior, en nuestro ser, dar nuestro perdón. Cómo nutre nuestra confianza, cómo nos libera, cómo abre nuestra energía, cómo expande nuestro ser con luminosidad. Y me quedo con eso, me guardo esa sensación y esa energía para con una nueva inspiración profunda ir volviendo poco a poco, volviendo a compartir, a poner en común, poco a poco.
Bueno, ¿qué tal se siente perdonar? Oh, estupendo. Estupendo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que es fantástico. Bueno, entonces ahora ya tenemos una preparación un poquito más profunda, ya tenemos ahora unas herramientas activas para pensar a quién nos vendría bien perdonar. Vamos a escoger a alguien. ¿A quién nos vendría bien perdonar? ¿Qué nos vendría bien perdonar? O terminar, completar el perdón, nuestro perdón de manera que podamos liberarnos completamente, liberar a la persona, cancelar la falta y seguir en el presente y en el futuro dejando el pasado atrás. Yo ya tengo escogida una persona. ¿Tú ya tienes escogida a alguien? Sí. Bueno, pues vamos a retomar la meditación ahora que estamos aún bien relajaditas, ¿no? Vale, bien. Pues volvemos sobre esa sensación que nos hemos guardado, sobre esa sensación del perdón, esa sensación de cómo hemos recibido el perdón, entonces cómo hemos podido darlo, porque hemos vivido el perdón recibiéndolo y dándolo. Y así sigue activo, movilizado el perdón dentro de nuestro ser. Así seguimos viviendo el perdón. Igual que la respiración, al inspirar tomamos perdón, recibimos perdón y al exhalar damos perdón. Y seguimos movilizando activamente el perdón. Vivimos el perdón que acabamos de revivir, así lo sentimos activo y cómo aún está ese perdón que seguimos recibiendo de los demás y de nosotros o nosotras mismas. Al perdonar, en el fondo nos estamos perdonando, nos estamos liberando y nos estamos perdonando de cualquier error. Porque la falta o la ofensa solo fue una equivocación. Nuestra sensación de molestia o de lástima o de ofensa, podemos sentirla todavía en algún resquemor o en algún resentimiento que ahora queremos limpiar y perdonar del todo. Y sabemos que en cuanto atendamos esa sensación, la sensación que es real, solo es una sensación. Detrás solo hay una equivocación, no hay ninguna realidad. La ofensa no era real, puesto que si nos tomaron por tontas, o si nos tomaron por tontos, o nos hicieron de menos, o nos hicieron creer que éramos menos, o que no tenemos derecho, no es cierto. Y ahora, sabiendo que no es verdad, que solo fue una equivocación, un error que no consentimos, que ya no consentimos, me empodero a tomar mis derechos, corregir el error y la equivocación. Ya esa ofensa no voy a colaborar, a consentir o a que me convenza. Ya esa ofensa sé que es una equivocación. Cualquier ofensa que me hayan hecho es faltar a la verdad de mis derechos, y esa es la verdad. Respetándome con mis límites, no consiento, tomo mi poder y mi espacio, mis derechos, y corrijo el error. Ya no continúo haciendo de la equivocación de otros mi equivocación. Ya no me dejo convencer, ya no me involucro en su equivocación. Sigo mi camino desanudando todos mis miedos y desconfianzas,
para convertirlas en seguridad y autoconfianza de mi dirección y mi camino, de que tengo mi espacio y lugar propio en el mundo de pleno derecho y con todos mis derechos, voy a poder perdonar porque ya la ofensa no puede tocarme. Ahora que atiendo con el perdón mi sensación de ofensa, que puede ser también una sensación de que me hacen de menos, de que me desprecian o me rechazan o no me consideran o me abandonan. Sabiendo que eso solo es una sensación, ahora respiro y la abrazo para profundamente acunar la angustia de mi bebé interior, de esa parte tierna de mí que se resiente, de esa parte más tierna y más pura que se resiente ante la posibilidad, ante la amenaza o ante el miedo de que la ofensa pueda ser verdadera, de que la ofensa pueda ser real y no más que una equivocación. Mientras abrazo esa ofensa, ese sentimiento de carencia o ese sentimiento de rechazo o de abandono, voy a disolver y corregir. Estoy amortiguando, disolviendo y corrigiendo ya esa equivocación de la que no voy a formar parte, no me va a convencer. Eso solo fue un error y ya no tiene más por qué ser real. Esta sensación, sosteniendo y abrazando la angustia de la parte más tierna de mí que se duele de esa molestia o ofensa, ahora atendiéndola yo, solo con que yo la atienda, solo con que yo me esté conmigo como me estoy ahora conmigo, abrazando esa sensación se va calmando con la convicción de que no consiento, no colaboro en la equivocación o el error, sino que libero mi camino, sigo con mi camino sin tener que sostener el control o la coerción o violencia que quiere ejercer mi ego. No necesito tener razón porque hago mi camino, libero mi camino. Y para eso voy a ver, a visualizar a la persona o personas que provocaron esta molestia o ofensa, esta sensación de carencia, sensación de rechazo o abandono o de que me desprecian. Visualizo a esa persona o personas enfrente como si fuera en el espacio de un 8, que es el dibujo del infinito. En un círculo del 8 yo y en el círculo de enfrente la otra persona o personas que me molestaron, ofendieron o yo lo sentí así. Y ahora que las veo tal cual son y puedo recordar y retomar el resentimiento, ese eco de resquemor dentro de mí, lo palpo, lo siento, lo abrazo, mientras les digo a esas personas todo lo que les tengo que decir para quedarme en paz con ellas. A esa persona o a esas personas les expreso la verdad de mi ser, de mis derechos, de la importancia de mis intereses y de mis necesidades, y de cómo hago valer mi espacio, mi lugar en el mundo de pleno derecho,
y desenvuelvo mi camino. Despliego y desarrollo todo mi ser y mi camino, expresándolo ante esas personas, porque sé que no les hago un favor consintiendo, ni me lo hago a mí consintiendo. Dejo de sostener las ganas de tener razón, dejo de sostener los miedos y las amenazas, con la confianza ahora de todos mis derechos, de todo mi poder. Con toda esa confianza, resuena en mi interior todo lo que les quiero decir. ¿Les hablo o le hablo a esa persona de corazón? Me descargo para liberarme totalmente de esa carga que ya es solo pasado, un error y una equivocación que se pasan y dejan de ser reales para que luzca la verdad de mi ser de pleno derecho. Este que ahora tomo con todo mi espacio, con todo mi poder, de manera que prepare y disponga todo lo necesario para pasar a expresar a esta persona que me ofendió o personas que me molestaron, para expresarles todo mi perdón sincero y completo. Preparo y dispongo todo lo necesario para este perdón completo y verdadero. Y así se lo expreso. Además de en palabras, se lo expreso con mi cuerpo. Puede ser en un abrazo o puede ser también cortando cualquier atadura con el pasado o con esa persona que aún nos mantenga atrapadas a esa persona y a mí en la culpa o en el resquemor o en el condicionamiento de tener unas conclusiones del pasado. Voy a perdonar y perdono expresándolo de tal forma que cancelo la falta, que cancelo y corrijo el error. Puedo incluso imaginar lo que debería haber pasado en esa situación que me molestó o me ofendió. Lo que debería haber pasado porque estamos aprendiendo. Y aprendiendo, primero nos soñamos para ser plenamente. Soñamos ese aprendizaje de cómo superamos esa situación y corregimos esa situación, no consintiendo, expresándonos, haciendo valer nuestros derechos y cómo tendría que haber sido. Podemos visualizar cómo esa situación se da de manera verdadera e impecable, sin error. Dejamos que nuestro ser exprese el perdón de la manera más conveniente, disponiendo de todo lo que necesitamos desde nuestro interior, disponiendo de la confianza que guardamos en nuestro interior, disponiendo de nuestro poder, disponiendo de nuestros derechos, de nuestra plena capacidad. Y al mismo tiempo que otorgamos el perdón, sentimos cómo en lo profundo nos estamos perdonando y nos estamos dejando liberar de la culpa y del resentimiento, perdonándonos para avanzar, para dejarnos de justificaciones que sostienen el ego
y que nos encarcelan en nuestra zona conocida, en el pasado. Nos perdonamos para ir más allá. Nos perdonamos perdonando plenamente. Y vamos a sentirlo y notarlo en cada fibra de nuestro ser. El bien que nos hace este perdón, este perdonar y así perdonarnos. Y con una inspiración profunda, guardamos estas sensaciones y beneficios del perdón. Mientras a través de nuestra respiración nos vamos tonificando, cogiendo energía de nuevo, para ir volviendo poco a poco a compartir.